Y el representante de Imbabura por país. Que vive el país y que la Asamblea debate, es importante recordar en el marco de la adopción de una Constitución garantista de derechos. Y esto implica, para aquellos que hablan de una reforma retrógrada, decirles que el Código Civil en vigencia podríamos catalogarlo como retrógrada. Porque recordemos cuáles han sido las reformas que se han hecho y que han sido parches. Y yo coincido con lo expuesto por Fernando Bustamante. El Código Herencia de Andrés Bello en 1885 no puede ser el ejemplo para, en la legislatura ecuatoriana, seguir creyendo que esta reforma no garantiza derechos. En ese marco, ¿qué dice la Constitución de la República cuando habla del principio pro ser humano y bajo el principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes? Por eso no concuerdo con aquel principio en que la reforma que estamos planteando retrocede derechos y que no garantiza absolutamente nada. Y decía, recordemos algunos temas. ¿Qué pasaba en 1889 cuando las mujeres no éramos ni siquiera sujeto de derechos en ese Código Civil? Que yo plantearía inclusive que no sea una reforma, sino que podamos avanzar mucho más allá en plantearnos un código de familia que garantice los derechos en igualdad de condiciones de hombres, de mujeres y de niños, bajo el concepto que lo ha planteado la colega asambleísta Paola Pavón. Y claro, aún en ese Código Civil se perpetuaba la discriminación y la desigualdad por ley, porque para suscribir contratos y contraer obligaciones, las mujeres teníamos que pedir autorización al cónyuge para hacerlo. Nunca fuimos consideradas como sujeto de derechos. ¿O acaso también nos olvidamos lo que este Código Civil que está en vigencia y que fue reformado con una reforma parche, inclusive establecía los hijos legítimos e ilegítimos? Por lo tanto, creo que la legislatura, a la luz del nuevo paradigma del derecho civil, del jus civilis, tiene que adoptar, tiene que hacerlo en el marco de garantizar los derechos de los seres humanos. Por eso, en el tema de la propuesta del matrimonio, aquí se ha planteado una pregunta. ¿Por ley vamos a resolver el problema de los embarazos adolescentes? Bien traída a colación la experiencia de una de nuestras colegas asambleístas. Era entendible que en un modelo de Estado en el que no priorizaba la educación, la política pública no establezca principios de garantía de derechos en el campo de la educación. Pero esta legislatura y el Gobierno nacional ha adoptado los mecanismos ¿para qué? Para que a la par de las reformas en el tema civil, que es un tema eminentemente jurídico, podamos complementar con políticas públicas que garanticen ese acceso en igualdad de condiciones y que exista una educación con un nuevo paradigma. Por supuesto que con ley o sin ley, nuestras niñas y nuestras adolescentes siguen siendo vulnerados sus derechos y muchas de ellas obligadas a contraer matrimonio y asumir responsabilidades, olvidándose de su condición de niñas. Aquí mismo nos dijeron, tenemos que cambiar nuestro rol, dejar de estudiar, dejar de jugar, dejar nuestro rol de niñas para asumir el rol de madres. Y algunos nos han dicho que aquellas ONGs lo que nos vienen es a recomendar algunas recetas. Cuando se refiere a la libertad de expresión, decimos que esas ONGs cumplen con el principio de garantizar los derechos humanos. Pero cuando se refiere a garantizar los derechos de niñez y adolescencia, esos asistencialistas no tienen razón. No puede ser un doble discurso.
La recomendación de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos le insta al Estado ecuatoriano a adoptar su legislación para garantizar los derechos de niñez y adolescencia. Y no solo en el tema de comunicación, porque si fuéramos objetivos, reales, no tuviéramos ese doble discurso, entendiéramos que mercantilizaron absolutamente todo y tras la comunicación también se venden esas formas oscuras de cómo nuestras niñas son utilizadas sexualmente para otros fines. Y aquí también nos planteaban, finalmente, ¿qué pasa cuando hay esta obligación? Cuando se utilizan nuestras niñas, se perpetúan otros delitos que el Estado ecuatoriano mañana igualmente recuerda unas de las formas más discriminatorias, que es la trata y el tráfico de las personas, y en este caso de nuestras niñas y de nuestros niños. 6.000 niñas ecuatorianas siguen siendo utilizadas sexualmente en el país, y frente a eso no es una particularidad ni una excepción, es una realidad. Pero además también decirle, compañera presidenta, que el 34% de nuestras niñas son obligadas a contraer matrimonio y en ese marco el 12% son menores de 15 años. Por eso es importante adecuar la legislación para garantizar esos derechos. Cuando nos referimos que no avanzamos, que somos retrógradas, vemos el ejemplo más claro en la legislación ecuatoriana en el marco de la materia civil. Pero también yo me quiero plantear y yo quiero instar a la Comisión que si es que estamos planteando un nuevo paradigma del derecho de familia, un nuevo paradigma en materia civil, yo seguiré insistiendo en que el fin último del matrimonio no es la procreación. Creo que el matrimonio tiene una concepción que tiene que abarcar mucho más allá que creer que el fin último y único puede ser la procreación. ¿Qué pasa con aquellos que se unen para vivir juntos y auxiliarse mutuamente? Creo que esa es en sí la esencia de lo que conlleva el contraer matrimonio. Por lo tanto, creo que habrá que revisar, compañero presidente de la Comisión y miembros de la Comisión, lo que nos plantea la legislación mexicana, lo que nos plantea la legislación española frente a estos conceptos que tienen que avanzar en la legislación ecuatoriana. Y a la par de revisar ese concepto, también avanzar en plantearnos aquellas causales de divorcio que estamos estableciendo y qué pasa cuando estas dos voluntades que se juntaron, una de ellas decide terminar este contrato que con las solemnidades del caso lo estamos estableciendo en el Código Civil. Tiene que esperar un tiempo, tiene que seguir un procedimiento o nos podemos plantear igual a la luz de la legislación comparada lo que establece el Código mexicano igualmente. Es decir, un divorcio unilateral, pero que garantice también los derechos de quienes integran este núcleo familiar, como lo ha dicho con absoluta claridad Fernando Bustamante. Si esto no es una camisa de fuerza o es una atadura, la familia tiene que entenderse como este sinónimo de libertad para vivir juntos y para auxiliarnos mutuamente, pero no como esa obligatoriedad de vivir juntos, de procrear, de auxiliarse mutuamente. Creo que no podemos quedarnos en un concepto anquilosado a ese Código Civil anterior. Y en ese marco yo quiero plantear al compañero presidente de la Comisión que podamos revisar ese concepto, pero además también plantearnos aquellas causales de divorcio en la que a petición de uno de los cónyuges, una vez transcurrido 12 meses desde la celebración del matrimonio, se pueda interponer el recurso de divorcio y se exprese en el siguiente, estableciendo las condiciones
correspondientes y además también podamos Un resolver minuto. aquel principio sobre cuando existan las causales correspondientes. Yo quisiera ahí también plantearme, compañero presidente, que podamos reconocer esos tratos crueles, inhumanos, degradantes, de violencia contra la mujer y la familia como una de las causales principales y fundamentales. Aquellos que se traten también con referencia a amenazas a uno de los cónyuges. Pero además creo que este Código Civil tiene que responder una de las demandas de las organizaciones de mujeres en lo que tiene que ver con los bienes de aquellas víctimas de violencia que son expulsadas a la calle y que, producto de esas relaciones desiguales de poder, esos bienes muchas de las veces van a ser recuperados por terceras personas sin garantizar los derechos de las víctimas de violencia. Compañera presidenta, ratificar nuestro compromiso de que esta reforma en lo referente a los derechos de niñas y adolescentes garantiza el principio de interés superior, garantiza una de las demandas de organizaciones de niñez y adolescencia, pero sobre todo reconoce la forma discriminatoria, la forma androcéntrica y adultocéntrica, como se ha legislado anterior a esta Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, señora presidenta.